Me llamo Elvira Mondragón. Cumplí 70 años la primavera pasada. En Zapopan dicen que envejezco como los fresnos despacio, algo torcida, pero con raíces profundas. He vivido en la misma casa de adobe y teja durante 40 años, atravesando inviernos largos y silencios aún más largos. Ahora lleno ambos con cosas pequeñas que todavía tienen sentido té, de la mañana infusionado, hasta que quema el crujido del columpio del porche, el susurro de las hojas rozando los escalones, cuando el viento se olvida de sí mismo. Esa mañana estaba en el jardín con una caja de calabazas. El aire olía a humo de leña y jugo de manzana con esa frescura que te recuerda que la vida aún puede sentirse nueva, incluso después de 70 años. Alineé las calabazas en filas perfectas, una por cada nieto, que solía subir estos escalones con máscaras de plástico. Valeria, mi hija, las llamaba los soldados anaranjados de mamá. Me gustaba esa imagen, algo que resguardaba contra el frío. Después de que mi esposo falleció hace 12 años, aprendí que los rituales importan más que las razones. El Día de Muertos se convirtió en mi favorito. No por los dulces ni el alboroto, sino porque me daba un guión, horneaba, decoraba, lo preparaba todo. La gente necesita razones para volver a casa, y las fiestas son buenas excusas. Estaba atando una corona de otoño, hojas de encino, varitas de canela, manzanitas secas, cuando mi celular vibró en el bolsillo del mandil. «Hola, mamá». La voz de Valeria irrumpió brillante y dulce como caramelo. «Buenos días, cariño. Suenas como si ya te hubieras tomado 3 cafés». Rió. 2,5. Hoy estamos pensando en hacer algo grande este Día de Muertos. Todos los primos juntos. Luego te cuento. Sí. Antes de que pudiera preguntar, añadió: «Sabía que te encantaría. Siempre haces el mejor chocolate caliente». Su voz tenía ese cariño apresurado que usaba cuando pedía favores del tipo que no dejaba espacio para mi opinión. Sonreí de todos modos torciendo el alambre detrás de la corona hasta que me pinchó el dedo. Una gotita de sangre brotó brillante contra las hojas anaranjadas. Hablamos del clima, del precio de las calabazas, de los disfraces de los nietos. Valeria prometió volver a llamar pronto, lo que en su idioma significaba cuando los planes ya estaban decididos. Después de que la línea quedó en silencio, me quedé un rato en el fresco escuchando el murmullo de las hojas amontonándose contra el porche. El silencio tras su voz no era solitario. Era medido del tipo que sabe que no debe llenarse con ruido. Adentro la casa olía a nuez moscada y madera vieja. Dejé el celular junto a la tetera y revisé el calendario colgado sobre la mesa. El 2 de noviembre estaba marcado con tinta naranja. Debajo escribí con letra cuidadosa: familia 7 p.m. Entonces se sentía reconfortante verlo ahí, como prueba de que la pertenencia aún existía, si me esforzaba lo suficiente. No sabía aún que en una semana ese pequeño círculo significaría algo completamente distinto. El viento arreció afuera barriendo las últimas hojas anaranjadas por el porche, y algo dentro de mí se movió con ellas. Tomé mi taza y el celular vibró de nuevo. Pasaron 3 días después de esa primera llamada, y el aire se volvió más frío, más cortante, del tipo que hace sonar las campanas de viento como si fueran cristal. Pasé la mañana podando los jazmines del patio trasero, envuelta en la vieja chamarra de franela de mi esposo. Todavía olía ligeramente a barniz y cedro, un aroma que me consolaba más que cualquier vela. El celular sonó justo cuando me lavaba el polvo de las manos. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla seguido de un pequeño emoji de corazón que había añadido meses atrás. Sonreí, pero algo en mi pecho se tensó. Sus llamadas nunca venían de 2 en 2 a menos que quisiera algo. «Hola, mamá». Su voz era brillante otra vez, almibarada y apresurada. «¿Tienes un minuto?» «Claro, cariño». Balanceé el celular entre mi oreja y mi hombro secándome las manos con una servilleta. «Entonces, ¿recuerdas que dije que planeábamos algo divertido para el Día de Muertos?» Empezó.
sea que se está convirtiendo en una fiesta de barrio en toda regla. Habrá niños por todos lados, los míos, las sobrinas de Emiliano, algunos del club de lectura, y los gemelos de enfrente. Te van a encantar, son adorables. Reí suavemente, aunque aún no me habían pedido que quisiera a nadie. Suena animado, dije. Oh, será un desmadre, rió ella. Por eso estaba pensando, ¿y si dejo a los niños un poco antes ese día? Digamos a las 3, para que se acomoden antes de que llegue la gente. Ahí estaba el cambio en su tono. Amable, pero ensayado. A las 3 de la tarde pregunté. Ajá, respondió rápido. Y tú eres tan buena con ellos, mamá. Siempre se divierten más en tu casa. Emiliano y yo pasaríamos después cuando terminemos de arreglar las mesas para los adultos. No te molesta, ¿verdad? Sus palabras estaban cubiertas de azúcar, pero podía saborear la suposición debajo. Pensé en el último día de gracias, cuando ayudar con el pavo se convirtió en cocinar toda la comida mientras ella publicaba en redes sobre la gratitud. Claro, dije tras una pausa, lo bastante larga para ser notada, pero no para desafiarla. Solo dime cuántos esta vez. Oh, los de siempre, dijo lo que sabía que significaba. Al menos 4 niños, tal vez más, dependiendo de quién tuviera clase de piano ese día. Apreté el celular más cerca de mi oreja. ¿Y los recogerás antes de que termine la fiesta? Hubo una risita pequeña. Ay, mamá, te preocupas demasiado. Ya lo resolveremos. Eres la mejor de verdad. Te llamo cuando tenga todo listo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé en la cocina mirando el celular silencioso en mi mano. Afuera una hoja rozó la ventana y se quedó ahí temblando en el viento. Me serví otra taza de té y la llevé a la mesa del comedor. La mesa estaba vacía salvo por unas servilletas dobladas y un tazón de cerámica lleno de dulces de elote. Los había comprado por costumbre, no por expectativa. A veces me preguntaba cuándo había aprendido Valeria, ese tono el que sonríe mientras toma. Tal vez de mí. Años diciendo que sí le habían enseñado que mis límites eran flexibles, que mi tiempo podía estirarse para cubrir sus necesidades. Intenté recordar la última vez que había venido sin una clara agenda, solo para sentarse a charlar o preguntar por mi dolor de espalda, o el jardín. Debió ser antes del ascenso de Emiliano, antes de la casa nueva, antes de que los niños se convirtieran en un pequeño ejército. El viento afuera alzó las campanas de viento otra vez. Sonaban hermosas pero huecas resonando por las habitaciones vacías. Dejé la taza y alcancé mi calendario. En el 2 de noviembre, junto al círculo naranja, añadí 3 palabras pequeñas debajo de familia 7 p.m. Dejar niños. 3. Miré la nota hasta que la tinta se difuminó ligeramente en el papel. Luego cerré la pluma y caminé hacia la ventana. La hoja que se había pegado ahí finalmente se soltó llevada por el aire frío de octubre. Para el fin de semana los árboles se habían transformado por completo escarlata ámbar y dorado mezclándose como páginas de un libro antiguo. Zapopan siempre lucía bien en octubre. Decidí manejar hasta la granja de los olivos, el mismo campo de calabazas que Valeria amaba de niña. Cada año, sin importar qué tan ocupada estuviera, la llevaba. Ahí dejaba que escogiera la calabaza más grande que pudiera cargar y la tallábamos juntas en el porche. Ese olor a calabaza cruda y cera de vela, aún me sentía como familia. El grava crujió bajo mis zapatos al bajar del coche. El aire estaba lleno de risas, clics de cámaras y la melodía tenue de un acordeón que alguien tocaba cerca de los paseos en carreta. Las familias se movían en todas direcciones, pequeños envueltos en bufandas adolescentes, tomándose selfies bajo el arco de madera que decía «Días de cosecha». Antes amaba estas escenas el sonido de la alegría de los demás. Hoy solo me recordaban lo fácil que me había convertido en parte de los planes de otros. «Señora Mondragón», gritó una voz. Me giré y vi a Pedro Camacho, mi vecino de al lado, con los brazos llenos de calabacitas. Su esposa saludó desde el puesto de sidra. «Otra vez comprando para los nietos», bromeó. Sonreí cortésmente. «Viejas costumbres».
Rió. Eres una santa Elvira. Siempre terminas cuidando a los niños de todos. Lo dijo con amabilidad, pero algo en sus palabras se me quedó pegado, como la paja en mis zapatos. Los niños de todos. No solo los de Valeria, no solo los míos, los de todos. Cuando Pedro se fue, caminé entre las filas de calabazas, pasando los dedos por sus superficies frías y rugosas. El aire olía a tierra y canela. Cerca un niño lloraba porque su calabaza se había rodado, y su madre suspiró. «Estás bien pequeño». Casi me agaché hasta ayudar antes de contenerme. Algunos reflejos mueren más lento que otros. Encontré una calabaza mediana de un naranja profundo, no perfecta, pero sólida, y la puse con cuidado en mi canasta. El viento recorrió el campo soltando mi bufanda, y por un momento escuché la voz de mi esposo clara, como si estuvieras a mi lado otra vez. Solía burlarse de mi necesidad de decir que sí. Eres demasiado buena para tu propia paz. Elvi, decía cerrando la lata de pintura después de otro favor que había aceptado. Algún día alguien confundirá tu bondad con obligación, y tú los dejarás. Murió un año antes de que naciera el tercer hijo de Valeria, pero su voz aún sabía cómo encontrarme, incluso aquí entre extraños. Cepillé un poco de tierra de la calabaza y susurré. Tenía razón Tomás. En la caja la cajera envolvió la calabaza con cuidado, en papel estraza. ¿Gran celebración familiar?, preguntó. Dudé, luego sonreí. Algo por el estilo. Manejando a casa, las luces del campo se desvanecieron en el retrovisor, hasta que el mundo volvió a ser solo árboles y cielo. La calabaza estaba firme en el asiento del copiloto como una compañía silenciosa. Por un segundo, deseé que Valeria pudiera ver lo hermoso que era todo la calma, el dorado de la luz vespertina. Pero luego recordé cómo sonaba su voz por teléfono, demasiado brillante, demasiado ocupada. Cuando llegué a mi entrada, el crepúsculo se había apoderado del vecindario. Llevé la calabaza adentro, la puse en la mesa y la miré hasta que la luz del porche se encendió sola. Brillaba contra la ventana suave y anaranjada esperando algo que aún no había decidido darle. La semana antes del Día de Muertos, el aire en Zapopan se volvió cristalino. Hasta el lago parecía más frío su superficie, reflejando esa luz metálica que llega antes de la helada. Pasé la mañana horneando galletas de avena con arándanos, las favoritas de Valeria desde niña. Era un pequeño gesto, algo para decir: «Pienso en ti», antes de que comenzara el caos de la fiesta. Por la tarde envolví las galletas en papel encerado y las até con un cordel. Su casa estaba a solo 15 minutos en coche en un vecindario nuevo, lleno de porches relucientes y rejas idénticas. Cuando estacioné en su entrada, fantasmas de plástico colgaban de los aleros y un par de calabazas inflables me sonreían desde el césped. Todo lucía alegre, pulido y ocupado igual que Valeria. No avisé antes. Quería que fuera una sorpresa. Todavía creía que las pequeñas sorpresas significaban algo. Adentro las luces estaban encendidas, pero el vestíbulo estaba vacío. El aroma a canela y detergente flotaba en el aire. Valeria, llamé suavemente pasando el perchero de zapatos. Sin respuesta, dejé las galletas en la consola y escuché. Entonces lo oí, risas débiles pero claras viniendo del piso de arriba. La voz de Valeria, ligera y rápida, con ese tono que usaba cuando quería parecer despreocupada. Subí las escaleras pensando en saludar, cuando sus palabras flotaron como ceniza. «Solo déjalos a los 9 con mamá, no dirá que no». Las palabras cayeron tan fuerte que perdí el siguiente escalón. Me congelé con la mano apretando el pasamanos. Mi corazón llenó mis oídos pesado y lento. Siguió hablando sin darse cuenta. «No, en serio, es perfecto. Los dejaremos temprano para que no estorben mientras armamos todo. A ella le encanta, vive para estas cosas. Créeme, estará feliz». Alguien rió al otro lado de la llamada, una voz masculina apagada, probablemente. «Emiliano». No me moví. Miré el patrón del papel tapiz, las flores amarillas curvándose como humo. 9 niños.
No solo sus 7 entonces, probablemente las sobrinas, los gemelos de enfrente. Mi pecho se apretó un dolor familiar que ya no tenía lugar, y aún así, llegó. Valeria rió de nuevo más bajo esta vez. Vamos, nunca se queja. Tiene más energía que cualquiera de nosotros. Además, merecemos una noche para disfrutarla de verdad. Dirá que sí, siempre lo hace. Algo dentro de mí, la parte paciente y silenciosa que había sobrevivido la viudez, los cumpleaños, los agradecimientos olvidados, se rompió sin hacer ruido. No hice ruido. No dije su nombre. Simplemente me giré un escalón a la vez y bajé las escaleras. Mis piernas se sentían pesadas, mis manos más frías que el aire afuera. En la puerta principal dudé. El paquete de galletas estaba en la consola, un regalo pequeño e inofensivo que de repente parecía ridículo. Lo tomé, lo presioné contra mi pecho por un segundo y lo llevé conmigo. Afuera el vecindario estaba vivo con niños jugando, en los patios padres charlando cerca de los buzones, el olor a hojas quemándose en algún lugar cercano. Caminé a mi coche como si nada estuviera mal, aunque cada sonido a mi alrededor, las risas, los pasos corriendo, parecía repetir esa misma frase. No dirá que no. Cuando cerré la puerta del coche, el paquete de galletas traqueteó en mi regazo. Mi reflejo en el retrovisor parecía el de siempre, pero mi rostro se sentía más viejo. Encendí el motor dejando que el calentador zumbara suavemente y miré la casa. A través de la ventana aún podía ver la silueta de Valeria, moviéndose arriba con la mano en el celular sonriendo. Pensé en todas las veces que había abierto la puerta, las noches que me desvelé con bebés, llorando, mientras ella y Emiliano salían las compras que pagué, cuando estaba entre quincenas. Pensé en cada sí que había salido del amor y se convirtió en deber. Cuando finalmente manejé el atardecer, se desvanecía en gris y una fina capa de escarcha se formaba en el parabrisas. No encendí el radio. La carretera estaba tranquila, solo el zumbido de las llantas contra el pavimento. Las galletas estaban sin abrir a mi lado, aún cálida su dulzura sellada. Para cuando llegué a casa, los faroles de la calle se habían encendido. Llevé el paquete adentro, lo puse en la mesa y me serví un vaso de agua. El primer sorbo me quemó la garganta. Luego lentamente desenvolví las galletas y las puse una por una en un frasco. Eran perfectas, doradas, suaves, hechas para compartir. Pero esa noche cerré el frasco, lo puse en el estante más alto y dejé la luz de la cocina encendida. Los faroles ya parpadeaban cuando doblé por la avenida de los Fresnos. La carretera bajaba hacia el lago, el pavimento medio escondido bajo una alfombra de hojas húmedas. Se pegaban a las llantas en capas suaves y susurrantes. Mantuve las luces bajas viendo el mundo pasar en un borrón de naranja y marrón. El silencio dentro del coche era denso, casi cantaba. Había manejado esa ruta cientos de veces, eventos escolares, compras, emergencias nocturnas, cuando Valeria olvidaba comprar jarabe para la tos o leche. El volante tenía el pulido leve de años de uso. Mis manos conocían cada curva, cada bache en el asfalto. Pero esa noche sentía como si manejara por un recuerdo que ya no reconocía. La frase seguía dando vueltas en mi cabeza, constante como tambor. Solo déjalos a los 9 con mamá. No dirá que no. 9 niños. 9 vidas. 9 razones para mantener a su madre ocupada mientras ella disfrutaba la suya. Quise sentir enojo, pero lo que sentí fue más viejo, algo más pesado y callado como la última luz antes de que el crepúsculo se desvanezca por completo. En un semáforo en rojo miré el paquete de galletas aún en el asiento del copiloto. Ya se había enfriado el cordel aflojado alrededor de la tapa. El gesto había comenzado como amor y en algún punto, entre el horno y su puerta, se convirtió en evidencia prueba de que nunca aprendí a dejar de dar. Cuando el semáforo cambió a verde, no me moví. El claxon del coche detrás me sobresaltó de vuelta al movimiento y manejé el resto del camino con ambas manos firmes en el volante. Intenté recordar la primera vez que dije sí por culpa en lugar de elección. Tal vez fue después de que murió Tomás.
el año en que Valeria regresó a casa con los niños agotada y con los ojos hundidos, y le dije: «Ayudaré en lo que pueda». En ese momento parecía lo correcto el deber de una madre. Pero el deber tiene forma de crecer como enredadera. Se envuelve en cada parte de ti, hasta que no puedes ver dónde termina el cuidado y dónde comienza la desaparición de uno mismo. Estacioné frente a mi casa dejando el motor encendido por un momento, escuchando su zumbido bajo. La luz del porche brillaba ámbar a través de la niebla, el mismo porche que alguna vez estuvo vivo con risas y dedos pegajosos de manzanas acarameladas. Desde afuera lucía tranquilo. Tal vez aún lo era. Adentro el aire seguía cálido de la tarde. Puse las galletas en la mesa sin desenvolverlas. La casa hacía sus pequeños sonidos nocturnos, el clic del radiador viejo, el crujir de la madera. Llené la tetera y esperé a que hirviera el silbido agudo contra el silencio. El té olía a manzanilla y miel cuando lo serví en mi taza favorita, la que tiene una grieta leve en el borde. Lo llevé a la mesa y abrí mi agenda. La página de octubre estaba ordenada llena de notas en letra cuidadosa. Revisión médica. Llamar a Carmen. Día de Muertos, 7 p.m. La tinta de esas palabras parecía demasiado brillante, demasiado segura. Alcancé mi pluma, la destapé lentamente y tracé una línea sobre la página. Debajo del círculo naranja que había hecho semanas antes, escribí una palabra en mayúsculas. Basta. Miré la palabra hasta que las líneas se difuminaron, hasta que sentí algo firme regresar a mí. No alegría ni siquiera alivio, sino claridad, del tipo que llega cuando finalmente te das cuenta de que la casa no está vacía. Solo está tranquila porque dejaste de llenarla con ruido que nunca fue tuyo. La tetera siseó una vez más al enfriarse, y dejé que el sonido se desvaneciera en la noche. La mañana siguiente llegó pálida y silenciosa, con una fina capa de escarcha cubriendo el césped. Me desperté antes del amanecer como siempre, cuando el mundo aún parecía pertenecer solo a quienes saben escuchar. La tetera siseaba suavemente en la estufa mientras la casa volvía a la vida. El vapor se arremolinaba frente a la ventana de la cocina mientras tomaba mi té. Afuera los fresnos de la calle habían soltado la mitad de sus hojas en la noche, esparciéndolas por la calle como fragmentos de cartas viejas. Me pregunté cuánto tardarían las ramas en quedarse desnudas. ¿Cuánto tardaría yo también? Cuando fui al baño a lavarme el espejo, me recibió con su sorpresa habitual. Las mañanas tienen una forma de mostrar la verdad con suavidad, pero sin piedad. La mujer que me miraba tenía el cabello plateado recogido en un moño suelto, líneas profundas alrededor de los ojos y la boca. Pero su mirada era firme, curiosa. Me acerqué trazando una línea tenue junto a mi barbilla. No había tristeza en ello, solo reconocimiento. Los años habían hecho su tallado, pero no habían tomado nada que no estuviera dispuesta a dar. Durante 30 años ese mismo reflejo había sido de la directora Mondragón, la mujer que organizaba asambleas, firmaba diplomas, consolaba a padres llorando y calmaba aulas enteras con una sola mirada. Solía pararme más derecha entonces, no por vanidad, sino por propósito. Cada día requería control, claridad, paciencia. Cientos de estudiantes, decenas de maestros, un nombre en el que podían confiar. Y aún así, en casa aprendí a hacerme pequeña otra vez. A hablar suave cuando la voz de Valeria se volvía filosa, a estar de acuerdo cuando era más fácil que explicar por qué no podía. La autoridad era fácil en los pasillos de la escuela. Se disolvía al sonido del suspiro de mi hija. Pensé en todos los años que pasé construyendo la confianza de otros, mientras perdía la mía en silencio. El espejo captó la luz de la mañana y por un momento vi a ambas mujeres, la directora y la madre, fundidas en una sola. Me di cuenta entonces de lo fácil que me había dejado desaparecer detrás de la utilidad. Era extraño cómo la invisibilidad podía parecerse tanto a la devoción. Abrí el cajón de la ropa blanca y encontré el broche que Tomás me dio el año en que me jubilé, una pequeña hoja de arce plateada. Algo para recordarte que el cambio es un acto natural.
dijo prendiéndolo en mi saco. Dejé de usarlo después del funeral, como si sus palabras hubieran expirado con él. Lo prendí en mi suéter ahora probando su peso. No era pesado, solo seguro. El reloj marcó las 8. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Valeria estaría preparando lonches, manejando el ruido, moviéndose rápido como siempre. El pensamiento no trajo enojo esta vez, solo comprensión. Ella era producto de lo que le enseñé: independencia, sin empatía, expectativa, sin equilibrio. Y yo había sido su mejor ejemplo. Cepillé mi cabello, lo até prolijamente y abrí la agenda que seguía en la mesa de la cocina. La palabra que escribí anoche, basta, parecía más tranquila a la luz del día, casi hermosa. Este día de muertos, decidí, no habría ruido que no hubiera elegido ni timbre que no hubiera invitado. La tradición podía descansar solo por esta vez. Cuando salí del baño, la mujer en el espejo se quedó atrás con ojos firmes y completa, como si finalmente recordara quién era antes de que alguien más decidiera por ella. Esa tarde, el cielo se oscureció temprano. Las nubes colgaban bajas sobre Zapopan, densas y pesadas con la promesa de lluvia. Decidí quedarme adentro y ordenar el cajón junto al escritorio, uno de esos cajones tercos y profundos que tragan papeles por décadas y nunca los devuelven sin pelea. Empezó como una tarea simple del tipo que haces cuando el clima cambia. Pero cuando saqué la primera carpeta, una avalancha de sobres, notas y recibos desvaídos cayó sobre la alfombra. Mi vida en forma de papel. Me senté lentamente con las piernas cruzadas en el suelo y comencé a revisarlos. Había talones de cheques de cuando ayudé a Valeria y Emiliano con el enganche de su primera casa cuando prometieron devolver cada peso cuando el negocio despegue. El negocio despegó hace años. El reembolso nunca llegó. Encontré recibos de compras de noches en que cociné cenas completas después del trabajo para la familia de Valeria. Y luego me quedé a limpiar mientras ella descansaba. Notitas amarillas en su letra. «Gracias, mamá. Eres la mejor aún», pegadas aquí, o algunas listas de compras viejas. Parecían dulces, pero se leían como pagarés nunca destinados a cobrarse. Luego vinieron las fotos, una tras otra metidas entre facturas y tarjetas navideñas. Los niños de Valeria vestidos de calabazas, brujas, superhéroes. Cada una tomada en mi porche con las decoraciones que compré, las galletas que horneé, las luces que colgué. Miré esas fotos hasta que mi garganta se apretó. La alegría en sus sonrisas era real, pero el recuerdo detrás llevaba un cansancio callado que nunca había nombrado. Entre los papeles encontré uno de mis viejos diarios, encuadernados en piel con los bordes suaves por los años. Hojeé las páginas y reconocí mi propia letra de hace 20 años. Había registrado cosas simples entonces, eventos escolares, listas de compras, actualizaciones de la salud de Tomás. Pero conforme pasaron los años, las entradas se volvieron más personales. 5 de julio. Valeria llamó a medianoche. Necesitaba que llevara Teta y a los niños a casa desde los fuegos artificiales. Dijo que Emiliano estaba demasiado cansado. 10 de octubre. Le presté 15.000 pesos para arreglar el coche. Prometió pagar para Navidad. 2 de febrero. El pastel de cumpleaños de Sofía. Valeria olvidó pedir uno, así que lo horneé antes de ir al trabajo. Cada línea caía como un pequeño moretón. A la mitad del libro encontré una nota escrita con la letra de mi difunto esposo. La había garabateado en la esquina de una lista de compras hace años. No conviertas la generosidad en una descripción de trabajo, Elvi. No recordaba haberla guardado. La tinta estaba desvaída ahora, pero las palabras aún tenían filo. Dejé el diario abierto en mis rodillas y miré las páginas. Los patrones eran tan claros que casi era vergonzoso no haberlos visto antes. Cada favor había sido disfrazado de amor, cada petición envuelta en gratitud. Pero la gratitud sin retorno no es amor, es dependencia.
Susurré las palabras antes de darme cuenta de que habían salido de mi boca. Eso no es amor. Es trabajo de contadora. La frase se asentó en el aire como polvo tras mover un mueble pesado, perturbador, necesario y final. Junté los recibos y las notas en una pila ordenada y los até con un cordel. Ya no necesitaba guardarlos. La prueba no estaba en el papel. Estaba en mí. Para la noche la lluvia Fuchs había comenzado golpeando suavemente la ventana de la cocina. Preparé una olla de té negro más fuerte de lo usual y me senté en la mesa viendo las gotas deslizarse por el cristal. Por primera vez en años no sentí la urgencia de tomar el celular. No quería checar a nadie, recordarle a nadie arreglar nada. La tetera se apagó y el silencio después fue profundo y comprensivo. Alcancé mi agenda de nuevo poniendo mi mano sobre la palabra que escribí días antes. Basta. Se sentía más verdadera ahora, no como desafío, sino como entendimiento. Afuera la lluvia difuminó el mundo en contornos suaves, lavando todo hacia el equilibrio. Para el fin de semana, la lluvia había parado, dejando una claridad demasiado limpia para confiar. El patio olía a hojas mojadas y tierra, ese aroma que te hace sentir el tiempo pasar por tus huesos. Acababa de sentarme junto a la ventana de la cocina con mi segunda taza de café, cuando el celular vibró sobre la mesa. El nombre de Valeria destelló en la pantalla. Dudé antes de contestar. «Buenos días, cariño». Su voz llegó rápida, alegre, ya girando como trompo. «Hola, mamá. Espero no pillarte en mal momento. Solo quería platicarte algo sobre el Día de Muertos». Podía casi escucharla haciendo mil cosas al otro lado. Papeles moviéndose, un niño gritando de fondo. Su respuesta apagada de «ahora no, pequeño», seguida de un suspiro. Luego su tono se iluminó de nuevo. Azúcar sobre esfuerzo. Entonces la lista de invitados está creciendo un poco más de lo que pensamos. La familia del hermano de Emiliano podría pasar y las chicas de mi oficina también traen a sus niños. Ya sabes cómo es. Sí, dije suavemente. Lo sé. Entonces estaba pensando. Continuó como tú siempre te encargas de los bocadillos para los niños. Tal vez podrías ayudarme con la comida para los adultos este año, también. Nada del otro mundo, unos antojitos, tal vez, platillos pequeños. Tienes tan buen gusto, mamá. Sus palabras caían suaves una por una como monedas en un frasco ya lleno. Ahora podía escuchar el patrón, la forma en que cada favor sonaba como cumplido antes de convertirse en expectativa. Tomé aire. ¿Quieres que haga el pedido de catering? Si no es mucha molestia. Conoces el lugar local, ¿verdad? Los tacos de la abuela. Hicieron la comida para el bautizo de Sofía hace años. Confío en tu juicio al 100. Al 100. La palabra me hizo sonreír, aunque no por la razón que ella imaginaba. Y te reembolsaré cuando liquidemos todo de la fiesta, añadió rápido como siempre hacía cuando el pago era teórico. Oh, y no te preocupes por las decoraciones. Ya has hecho tanto solo con ayudar. La palabra empezaba a sentirse menos como una bondad y más como una correa. Alcancé un cuadernito en la mesa anotando cada detalle. Mientras hablaba, los tacos de la abuela, platillos pequeños, antojitos, reembolso después. Puse comillas alrededor de cada frase, el tipo de puntuación que guarda más verdad de la que muestra. Cuenta con eso, cariño, dije cuando terminó. Considéralo resuelto. Sonó aliviada. Eres la mejor, mamá. De verdad no sé qué haría sin ti. La línea se cortó y el silencio que siguió se sintió casi ceremonial. Dejé la pluma junto al cuaderno y miré las palabras que había escrito. Se leían como una hoja de instrucciones para mi propio deshacer. Los tacos de la abuela. Platillos pequeños. Los adultos. Los niños. Resuélvelo. Afuera un cuervo aterrizó en la reja sacudiendo el agua de sus alas. Lo observé un rato. La forma en que ladeaba la cabeza como midiendo la distancia entre las cosas. Luego empujé el cuaderno a un lado y alcancé mi agenda. El círculo del Día de Muertos aún brillaba ligeramente en naranja. Debajo de «Basta»
Escribí 3 palabras nuevas. Reservar la cabaña. Esa tarde manejé al centro. El aire era fresco, lleno de humo de leña, y el zumbido leve del tráfico en la avenida Vallarta. Estacioné cerca de la oficina de correos y caminé a una pequeña agencia de viajes que había pasado 100 veces, pero nunca entré. Adentro, olía a paisanes limpiador de pino y tinta de impresora. Una joven en el mostrador levantó la vista con una sonrisa practicada. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» Sonreí de vuelta tranquila y firme. «Busco un lugar tranquilo», dije. «Cerca de un lago, tal vez, por unos días. Donde pueda descansar». Tecleó rápido y giró la pantalla hacia mí. Apareció una foto de una cabaña pequeña, persianas blancas. Chimenea de piedra, agua tan quieta que parecía cristal. Cabaña Lago Sereno. Disponible del 1 al 4 de noviembre. «La quiero», dije. Cuando regresé a casa el sol se estaba poniendo. Preparé una cena sencilla, sopa y pan, y me senté en la mesa otra vez. El cuaderno seguía ahí, su lista intacta. La leí una vez más y tracé una línea fina sobre cada elemento. Luego volteé la página, escribí Lago Sereno en la parte superior y lo subrayé 2 veces. «Considéralo resuelto», susurré, y esta vez las palabras finalmente eran mías. La mañana siguiente llegó con un cielo claro, del tipo que parece recién pulido después de una semana de lluvia. La luz del sol cortaba la mesa de la cocina calentando las páginas abiertas de mi agenda. Las palabras Lago Sereno brillaban débilmente en la luz. Tomé otro sorbo de café y decidí que hoy, finalmente, algo se movería. El encargado de la cabaña, un hombre llamado Javier, llamó para confirmar mi reserva. Su voz tenía la paciencia de alguien que vive cerca del agua quieta. «Señora Mondragón», dijo, «tendrá el lugar para usted sola. Es temporada baja, así que el lago estará vacío salvo por los patos». «Vacío suena perfecto», respondí. Rió suavemente. «La mayoría quiere cohetes y compañía. Usted solo quiere silencio, ¿eh?» «He tenido suficiente ruido», dije. Después de colgar entré a mi cuenta bancaria en línea. El saldo lucía estable, años de ahorrar, presupuestar, posponer pequeños lujos. Abrí la nota que Valeria me envió con los detalles del catering de los tacos de la abuela Depósito para el lunes por la mañana para confirmar el menú. El costo para 30 adultos y 9 niños era casi 15.000 pesos por adelantado. Resalté el número con mi dedo. Luego moví esa cantidad exacta a una nueva transacción etiquetada Reserva Cabaña Lago Sereno. Presioné confirmar. El sonido del DIN digital fue quedo casi tímido, pero algo en mí se enderezó al escucharlo. Mi pecho se aflojó como si hubiera estado conteniendo el aliento por décadas. Por una vez el dinero iba hacia algo que no me pedía nada. Al mediodía la casa se había llenado de luz solar. Tomé el paquete de galletas del estante alto y lo puse en la mesa. El cordel aún estaba bien atado alrededor de la tapa. Lo desaté y saqué una. Estaba seca ahora, pero el sabor era dulce lo justo para recordarme que las pequeñas bondades no tienen que pertenecerle a nadie más. Cerca de las 2 marqué a los tacos de la abuela. La mujer que contestó tenía una voz brillante y eficiente. «Los tacos de la abuela», habla Clara. «Hola, Clara. Soy Elvira Mondragón. Necesito cancelar un pedido que se suponía se haría hoy». «Oh, claro. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación?» Sonreí débilmente. La lista de invitados cambió. Se disculpó por la política de depósito no reembolsable, prometió un reembolso parcial en la semana y me agradeció por avisar antes. Le agradecí de vuelta y terminé la llamada. Mi pulso se sentía extrañamente estable, como si hubiera completado algo sagrado. Afuera el viento arreció de nuevo esparciendo hojas amarillas por la entrada. Parecían pedazos de papel arrancados de un libro de cuentas viejo. Por años había tratado la vida como un libro mayor, equilibrando favores, deudas, disculpas. Pero por primera vez me di cuenta de que no le debía nada a Sacina. Malada a nadie. Pasé el resto de la tarde empacando una maleta pequeña. Ropa para el frío. Un libro de poemas de Octavio Paz.
Mi tetera una manta de lana que Tomás y yo llevábamos en cada viaje por carretera. Deslicé una foto de él en el bolsillo frontal, la que está riendo por algo fuera de cámara, su rostro abierto y sin guardia. Por la noche la maleta estaba junto a la puerta. Abrí mi cuaderno y escribí en letra clara y deliberada: ausencia, la única corrección que enseña. Las palabras parecían más tranquilas de lo que sonaban en mi cabeza. No se sentían como rebeldía. Se sentían como equilibrio, como si el silencio hubiera estado esperando todos estos años por su turno para ir a hablar. Antes de dormir salí al porche y miré los fresnos ondeando en el viento. El aire olía a pino y humo de la chimenea de un vecino. En algún lugar de la calle la risa de un niño resonó débilmente en el crepúsculo. Por primera vez en meses no sonaba como algo que me faltaba, sonaba como algo que finalmente había soltado. Los días siguientes pasaron como páginas que se voltean solas. No anuncié mis planes. No había necesidad. El mundo a mi alrededor seguía como si ya hubiera aceptado todo. Ese era el truco callado de la suposición. Funcionaba mejor cuando el blanco no resistía. Para el miércoles por la mañana mi celular comenzó su zumbido constante de notificaciones. Valeria, mamá. Solo checando. Recogerás el pedido de catering el viernes, ¿verdad, Emiliano? Dejaremos las mesas plegables en tu casa por si los niños comen ahí primero. Valeria, otra vez. También podrías tener chocolate listo. A los niños les encanta tu receta. Cada mensaje caía con el peso suave de lo inevitable. Ni uno tenía un signo de interrogación. Leí todos con el pulgar flotando sobre la pantalla y respondí. Solo 2 palabras. Suena bien. La frase funcionó como amuleto sin compromiso, cálida, segura. Era el mismo tono que había usado por años, el que me dejaba sobrevivir al caos de Valeria sin encender fuegos. Pero esta vez, las palabras no me costaron. Eran una cortina, no una invitación. Para la tarde envió otra ráfaga de actualizaciones, conteos de personas, disfraces, preferencias de dulces, el nombre de un mago que había contratado para los niños. Respondí una vez más. Suena bien. No lo notó. Esa noche abrí mi closet y saqué mi bolsa de viaje otra vez. Doblé mi ropa con cuidado, jeans, suéteres, la bufanda azul que Tomás me compró en la feria de Tlaquepaque. Los movimientos se sentían deliberados, casi ceremoniales. Empaqué mi taza, un pequeño paquete de té y el cuaderno en el que había escrito el día anterior. Cuando cerré el zipper, el sonido se sintió final. El jueves el celular siguió vibrando. Valeria había pasado a ti a hablar de decoraciones. Mamá, si pudieras poner las luces de telaraña otra vez, sería increíble. Siempre haces que todo se sienta tan cálido. Sonreí ante la ironía. La calidez se había convertido en mi moneda en esta familia, una manta suave sobre el desorden de todos los demás. A mediodía mi vecina Carmen pasó a devolver un molde para pastel que le presté semanas atrás. Era una mujer alta, de sus 80, filosa como el hielo. ¿Te vas a algún lado? Elvi preguntó mirando la maleta junto a la puerta. Solo unos días al lago, dije. ¡Qué bueno por ti! Asintió, luego bajó la voz. Merece respirar tu propio aire por una vez. Le agradecí y prometí traerle algo de vuelta, aunque no sabía si lo haría. El lago no era lugar para recuerdos. Era para borrar lo que no debió escribirse en primer lugar. Esa noche hice un último recorrido por la casa. Desconecté la cafetera, cerré la puerta trasera con llave y apagué la luz del porche. Ese interruptor había estado encendido por años, mi señal silenciosa para la familia, amigos y niños, pidiendo dulces. Aquí son bienvenidos. La bombilla se apagó con un clic suave. La casa lucía diferente al instante, más privada, casi más joven. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno. Debajo de la línea que escribí, ausencia, la única corrección que enseña, añadí una nueva luz apagada. Cuando el celular sonó de nuevo, no lo contesté. Lo vi vibrar contra la mesa de madera, la pantalla brillando como un pequeño pulso en la oscuridad. Eventualmente paró. Luego se iluminó de nuevo un minuto. Después,
Otro mensaje, otro plan, otra suposición. Me serví una última taza de té, antes de dormir estabilizando mis manos mientras el vapor subía. Afuera la calle estaba vacía, solo el leve parpadeo de las calabazas iluminadas en otros porches. El mío permanecía apagado, su sonrisa invisible. Para cuando apagué la luz de la cocina, la casa se sentía ligera, como si hubiera estado esperando todo este tiempo por este silencio deliberado. Salí antes del amanecer del 1 de noviembre, mientras los faroles aún brillaban débilmente sobre las banquetas vacías. El mundo estaba tranquilo, bañado en esa luz grisácea que llega antes del alba. Mi bolsa estaba en el asiento del copiloto, abrochada como una compañera silenciosa. El termo de té a su lado humeaba suavemente, llenando el coche con el aroma a miel y manzanilla. El primer giro fuera de Zapopan me llevó frente a la escuela primaria donde trabajé. El patio de juegos estaba desierto, los columpios inmóviles en el aire frío. Recordé mi último día ahí, los aplausos, el ramo de claveles, el pastel que el personal pidió. Con gracias, directora Mondragón, escrito en un glaseado tembloroso. Dejé ese lugar segura de que había ganado mi descanso. Pero de alguna manera los años siguientes se llenaron de nuevos deberes más pequeños y silenciosos escondidos dentro del amor. La carretera se abrió al ir al norte. La escarcha brillaba en los bordes de las barandas y los campos se extendían, amplios y pálidos, bajo un horizonte rosa. Jalisco a finales de octubre siempre parecía suspendido entre estaciones, medio muriendo, medio ardiendo en color. Mientras manejaba la radio, encontró una señal de una estación de Tepatitlán. Las primeras notas de «Volver, volver» flotaron por las bocinas. La voz de Vicente Fernández se deslizó suavemente por la mañana fría, familiar y dolorosa. Susurré las palabras bajo mi aliento. Luego me detuve a medio camino y dije algo más. «Basta ya». Salió apenas audible, pero el sonido llenó el pequeño espacio entre el parabrisas y yo. Por primera vez no sonó como desafío. Sonó como alivio. La carretera curvó frente a un pequeño restaurante, al que llevaba a la Valeria cuando era adolescente. Todavía tenía el mismo letrero pintado a mano. Café La Plaza, desayunos todo el día. Casi podía verla ahí otra vez sentada frente a mí, en su uniforme de fútbol, quejándose de las tareas y los chicos. En ese entonces me preguntaba si alguna vez lamenté ser estricta y le decía que los límites eran una forma de cuidado. No me di cuenta entonces de lo más fácil que era enseñar esa lección que vivirla. Para cuando el sol subió más, el cielo se había vuelto del color del cobre pulido. Paré en una gasolinera cerca de Lagos de Moreno para estirar las piernas. El empleado, un joven con una gorra tejida roja, levantó la vista de su revista y sonrió cortésmente. «¿Va para el norte, señora Lago Sereno?», dije. Asintió. «Lindo lugar en esta época. Se pone bien tranquilo después de que caen las hojas. Justo en eso estoy contando». De vuelta en el coche apagué la radio y dejé que el silencio tomara el control. El zumbido de las llantas se convirtió en un ritmo firme y seguro. Por kilómetros no vi nada más que bosque, fresnos rojos, dando paso así a abedules desnudos, sus ramas negras contra el cielo pálido. Cada kilómetro sentía como una capa de algo viejo, desprendiéndose. Cuando el lago finalmente apareció, lo hizo de repente como un espejo caído entre montañas. El agua estaba inmóvil, un reflejo perfecto de todo lo que había arriba: cielo, árboles, luz. Un muelle de madera se extendía hacia el agua vacío, pero esperando. La cabaña estaba justo más allá de una línea de pinos pequeña y cuadrada, con humo ya saliendo de su chimenea. Javier, el encargado, dijo que encendería el fuego antes de mi llegada. Cumplió su promesa. Estacioné junto a la reja y apagué el motor. El silencio que siguió fue inmenso, presionando suavemente contra las ventanas del coche. Por un largo momento solo me quedé ahí, con las manos en el volante. La carretera detrás de mí era invisible, ahora escondida por los árboles. Pensé en Valeria, en los mensajes sin responder en mi celular, en el ruido que dejé atrás. Luego tomé un respiro profundo.
Abrí la puerta y salí al frío. El aire olía a pino humo y el leve dulzor del agua del lago. Cada paso hacia la cabaña se sentía más ligero, como si estuviera saliendo de la historia de alguien más y regresando a la mía. La tarde del Día de Muertos llegó tranquila y pálida con el lago cubierto por una piel de niebla plateada. El aire estaba tan quieto que hasta los abedules parecían congelados a medio respirar. Dentro de la cabaña el fuego se había reducido a brasas anaranjadas suaves. Me senté en una mesa de madera pequeña con una taza de té, viendo el vapor flotar a través de un rayo de luz que cortaba las tablas del suelo. Por primera vez en años no corrías a ningún lado. Sin listas de compras, sin temporizadores, sin dedos pegajosos jalándome la manga. El silencio tenía un peso uno que llenaba cada rincón, hasta que no quedaba nada por desear. Cerca de las 3 mi celular comenzó a vibrar en la mesa. El sonido era débil, solo un zumbido suave contra la madera, pero rompió la quietud como una campana en una iglesia. La pantalla destelló el nombre de Valeria. Lo miré el nombre pulsando. Una parte de mí, la parte madre, la respondedora entrenada, alcanzó instintivamente, pero me detuve. El celular sonó de nuevo más fuerte esta vez. Cuando finalmente contesté, su voz irrumpió antes de que pudierais hablar. «Mamá, por Dios, ¿dónde estás? Los niños están aquí esperando. Llevamos horas llamando. La comida debía llegar en cualquier momento y el catering dice que el pedido fue cancelado». «¿Qué está pasando, Tomé?» Un sorbo lento de té antes de responder. «Buenas tardes, cariño». «Mamá, esto no es gracioso. Todos están aquí». «Emiliano está furioso. Los niños están llorando porque pensaron que harías chocolate». «¿Qué pasó con el catering? ¿Olvidaste confirmarlo?» «No olvidé», dije. Su voz se agudizó. «Entonces, ¿por qué dicen que el pedido fue cancelado?» «Porque yo lo cancelé». Hubo una pausa y en esa pausa pude escuchar toda su vida reorganizándose. Primero confusión, luego enojo. ¿Tú qué? Puse la taza suavemente. Lo cancelé. No planeaba ir. ¿No ir?, repitió como si no entendiera el significado de las palabras. ¿Quieres decir que no vienes ahora? La fiesta ya empezó. Quiero decir que no voy a ir en absoluto. Su aliento se atoró. Luego salió agudo y entrecortado. «Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente desaparecer así. Todos dependen de ti, ¿prometiste?» «No prometí nada». Dije. «Tú decidiste». Hubo sonido de movimiento al fondo. Voces, niños gritando, una puerta cerrándose. El tono de Valeria bajó más bajo y duro. «No puedo creer que nos hagas esto. A tus nietos. Todo lo hemos construido pensando que estarías aquí. ¿Y ahora que estás de vacaciones?» «Sí», dije. «Exactamente eso». Exhaló una risa pequeña e incrédula. «Esto no eres tú. Te encanta ser parte de las cosas. Amas a los niños». «Los amo», dije. «Pero también amo la paz». Siguió el silencio. Me la imaginé parada en medio de la cocina rodeada de caos intentando encontrar la versión de mí que reconocía la que nunca decía, que no la que llenaba huecos antes de que alguien los notara. Esa mujer había desaparecido en algún punto del camino al norte. Finalmente su voz volvió más pequeña. «Mamá, no podemos hacer esto sin ti». Miré hacia la ventana. La niebla se había levantado ligeramente revelando la superficie quieta del lago. Mi reflejo se balanceaba débilmente en él, delgada, tranquila, sin ataduras. «Pueden», dije suavemente. «Y tal vez deberían». No habló. Un sonido débil de un niño llorando se coló por la línea seguido del murmullo bajo de la voz de Emiliano al fondo. La respiración de Valeria se volvió irregular. «¿Entonces eso es todo? Nos dejas lidiar con todo». Sonreí aunque no podía verme. «No esperen», dije. «Ni por mí, ni por los dulces». Luego presioné el botón rojo y puse el celular boca abajo. Por un momento la habitación pareció contener el aliento. Luego el sonido del lago regresó, un leve chapoteo del agua contra el muelle, el susurro suave del viento en los árboles. Me quedé escuchando hasta que mi pulso igualó su ritmo.
El celular vibró de nuevo una, luego 2 veces, antes de finalmente callarse. Afuera el cielo comenzó a oscurecerse, y en algún lugar al otro lado del agua, un pato gritó una nota larga y hueca que subió y se desvaneció en las colinas. Me quedé junto a la ventana hasta que el sonido se apagó. Luego alcancé mi suéter y encendí una sola vela en la mesa. Su llama titiló una vez, luego se estabilizó brillando silenciosamente contra el cristal oscurecido. En la casa de Valeria, el aire olía a azúcar y humo. Los globos se hundían contra el techo, sus cintas enredadas en la lámpara. 9 niños llenaban la sala, algunos llorando, otros persiguiéndose en círculos, todos con disfraces que ya se deshacían. Un sombrero de bruja de papel se había roto por la mitad. Una espada de pirata yacía bajo el sofá. Valeria se movía por el caos como alguien intentando mandar una tormenta con un susurro. Su blusa estaba manchada de sidra, el cabello suelto de su prendedor. «Tommy, para de correr. Sofía, no tires eso. ¿Dónde está el tazón extra de dulces?» Su voz se quebró a medio camino en la última pregunta. Emiliano estaba junto a la ventana mirando su celular. «Se acabaron las pizzas en los tacos de la abuela», murmuró. Algo sobre un atraso de pedidos cancelados. Valeria giró hacia él. «Entonces ve a otro lado. No podemos servir papas y manzanas a 30 personas». «¿30?» dijo levantando la vista. «No es mi culpa que invitaste a medio vecindario». Otro grito llenó la sala. Uno de los niños más pequeños había tirado el tazón de manzanas acarameladas. El jarabe pegajoso se esparció por el piso de madera, atrapándose en el tul de un disfraz de princesa. «Mamá, mi vestido», lloró la niña. Valeria se arrodilló con una servilleta murmurando maldiciones por lo bajo. Desde afuera llegó el sonido tenue de alguien tocando padres, llegando con más niños, sus voces brillantes y ajenas. Emiliano abrió la puerta para saludarlos sonriendo demasiado. «Pasen, pasen, perdón, aún estamos armando todo. ¿Dónde está tu mamá?», preguntó una de las mujeres al entrar. «Ella siempre tiene todo perfecto para estas horas». «No se siente bien», dijo Valeria rápido levantándose. «Pero estamos bien». La mujer alzó una ceja mirando las decoraciones desparramadas y los platos medio vacíos. «Ah, bueno, se ve animado». Para cuando el sol se puso, la casa era más ruidosa que cualquier carnaval. El mago que Valeria contrató mandó un mensaje diciendo que perdió la luz en el centro y no podría llegar. Las luces de afuera titilaron y luego se apagaron por completo. Sin la luz del porche brillando como en años anteriores, los niños pidiendo dulces pasaron de largo su casa. El patio delantero quedó en sombras silencioso, salvo por la voz de Valeria gritando desde la cocina su paciencia, deshilachándose con cada palabra. En el comedor la sidra se derramó de nuevo goteando de la mesa como una fuga lenta. Alguien tiró la calabaza iluminada, esparciendo cera por el suelo. Las risas de los niños se disolvieron en llanto otra vez. Para las 8 varios padres habían recogido a sus hijos y comenzaron a irse temprano. Murmuraron despedidas educadas, ofreciendo medias sonrisas que no podían ocultar su alivio. En la banqueta los vecinos susurraban bajo el brillo anaranjado de los faroles. «Escuché que su mamá canceló el catering», dijo uno. «¿De veras, Elvira Nunqui ha fallado un año? Pues tal vez ya se cansó». «Era hora», respondió otro no sin amabilidad. Adentro, Valeria estaba en la ventana escuchando el murmullo apagado. La casa detrás de ella parecía un desastre. Envolturas en el suelo, velas, consumidas, una telaraña de plástico cayendo del marco de la chimenea. Emiliano se acercó por detrás con voz baja. «Tal vez deberías llamar a tu mamá». Valeria no respondió. Su celular estaba boca abajo en la mesa con docenas de mensajes sin leer, brillando débilmente bajo el cristal. Lo levantó una vez, luego lo volvió a poner. Afuera las risas de otras casas se colaban fácilmente por el aire frío de la noche. Familias reunidas en porches compartiendo chocolate, historias consuelo. Por primera vez en años la suya no era una de ellas. Apagó la luz de la cocina y se quedó inmóvil,
rodeada por el sonido de su propia fiesta, desmoronándose, dándose cuenta demasiado tarde de que cada suposición se había construido sobre una sola palabra que nunca llegó. La noche en el lago sereno era lo bastante tranquila para escuchar el agua respirar. El aire afuera había bajado de cero y finas cintas de escarcha trazaban los bordes de la ventana. Dentro de la cabaña el fuego se había asentado en un ritmo constante, su brillo extendiéndose por la habitación, como un viejo amigo que finalmente recuerda cómo descansar. Me senté envuelta en una manta de lana, la misma que Tomás y yo usábamos en nuestros viajes otoñales hace años. La silla crujió suavemente bajo mi peso. En la mesa de madera junto a la chimenea estaba el diario encuadernado en piel de Tomás, la cubierta gastada, los bordes deshilachados por décadas de abrirse y cerrarse. No lo había leído en años. No desde el funeral. Por mucho tiempo creí que algunos recuerdos eran más amables si se dejaban sin abrir. Pero esa noche se sentía diferente. El silencio a mi alrededor no pedía respuestas, pedía testigos. Abrí el libro por la mitad donde su letra se inclinaba ligeramente a la derecha, confiada pero cansada. La entrada estaba fechada el 28 de octubre de 1996. Elvira se preocupa demasiado por ser querida. No ve que el respeto es más callado, más lento, pero más fuerte. La gente confía en ella para sostener las cosas, pero desearía que dejara caer algo solo una vez para que viera que sobrevive. Pasé los dedos por las palabras, las hendiduras en el papel, como el pulso tenue de algo aún vivo. Por un largo rato solo miré el reflejo del fuego en la tinta, la luz anaranjada convirtiendo cada palabra en una pequeña brasa. Tomás siempre me vio más claro de lo que yo me veía. Incluso ahora, años después de que se fue, seguía teniendo razón. Había pasado tanto de mi vida cosiendo las grietas de los demás, sin darme cuenta de que me estaba sellando a mí misma en el proceso. Pasé unas páginas más y encontré su última entrada antes de que su enfermedad empeorara. Era breve. El amor es corrección. No castigo. La corrección es prueba de que aún crees que alguien puede hacerlo mejor. Las palabras cayeron suaves, pero se quedaron como la última nota de una canción que no se desvanece del todo. Tomé mi pluma del buró y por primera vez escribí directamente debajo de su línea. La corrección sigue siendo una forma de cuidado. Tapé la pluma, cerré el diario y lo puse de vuelta en la mesa. Su peso se sentía equilibrado, ahora su voz, y la mía, lado a lado. El fuego crepitó una vez y el aroma a resina de pino flotó por la habitación. Afuera un viento recorrió el lago, lo bastante suave para mover los juncos, sin romperlos. Me envolví más en la manta, sintiendo el calor del fuego extenderse por mis manos. Por años confundí la paz con el permiso, esperando que otros me la otorgaran. Pero ahora llegaba sin invitación, callada, completa y solo mía. Me metí en la cama dejando el fuego arder bajo. El lago murmuraba suavemente más allá de la ventana, y el reflejo de la luna se deslizaba por el techo como un pulso de luz. Cuando llegó el sueño fue firme e ininterrumpido como una puerta cerrándose finalmente en el lado correcto de la historia. 3 días después del Día de Muertos, el lago volvió a ser un cristal. Las mañanas llegaban más lentas, ahora el sol tardío en salir, y la escarcha en los escalones del porche permanecía hasta el mediodía. Estaba empacando mi bolsa para irme cuando escuché las llantas en la grava, el sonido de un coche subiendo por el camino estrecho de la cabaña. Por un momento pensé que podría ser Javier revisándome, pero el motor era demasiado ruidoso, el portazo demasiado filoso. Luego vinieron los pasos rápidos, desiguales, familiares. El golpe sacudió la quietud de la cabaña. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba ahí, con el abrigo desabotonado, el cabello alborotado por el viaje. Emiliano estaba detrás con la mandíbula tensa, los ojos fijos en algún punto sobre mi hombro, como enfrentando un jurado
invisible. Mamá dijo, el aliento empañándose en el frío. Tenemos que hablar. Me hice a un lado y señalé hacia el fuego. Pasen, hace frío afuera. Valeria pasó junto a mí, el aroma de su perfume caro, aferrándose a su enojo. Emiliano la siguió de mala gana, quedándose junto a la puerta, como hombre obligado a un papel que no ensayó. Valeria se giró hacia mí. ¿Tienes idea de lo que hiciste? La miré a los ojos calma y firme. Creo que sí. Nos humillaste. Su voz se quebró en los bordes. Nos dejaste lidiar con todo. 9 niños sin comida, sin luz. La gente estuvo susurrando toda la noche, vecinos, amigos. ¿Sabes cómo se sintió eso? Crucé las manos frente a mí. Probablemente mucho como me he sentido por años intentando sostener algo, mientras todos asumían que seguiría la quena haciéndolo. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dije quedó. Solo que esta vez lo notaste porque fue tuyo para arreglar. Emiliano cambió de peso, carraspeando. No vinimos a pelear. Solo... Mira, Valeria está molesta, pero podrías al menos habernos dicho. Un mensaje. Algo. Me giré hacia él con voz firme. ¿Cuándo han necesitado mi permiso para usarme? Emiliano. Abrió la boca para responder, luego se detuvo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, aunque el enojo debajo no se suavizó. No entiendo cómo pudiste simplemente desaparecer. Siempre has estado ahí, mamá. Siempre. Asentí lentamente. Sí. Y nunca preguntaste por qué. Dio un paso más cerca. Te necesitábamos. No, Valeria, dije, mi voz apenas un susurro. Dependían de mí. Hay una diferencia. Sus lágrimas cayeron libremente ahora, pero no apartó la mirada. Podrías haberlo arruinado todo. Los niños lloraron por ti toda la noche. No lo arruiné. Dije, y mis palabras salieron claras incluso en el silencio. Solo dejé de arreglar lo que tú rompiste. La frase quedó suspendida entre nosotras, pesada como hierro. Emiliano miró al suelo con el rostro tenso. Valeria presionó las palmas en su cara, sacudiendo la cabeza. No lo dices en serio. Sí lo digo, respondí. Y también digo, esto te quiero. Pero el amor no debería borrar a una persona. No puedo seguir siendo la conveniencia de todos. El viento afuera arreció barriendo nieve del tejado, en un siseo suave. Adentro el fuego crepitó una chispa saltando al hogar. Me agaché para empujarla de vuelta a la llama, el gesto pequeño y practicado. La voz de Valeria vino de nuevo, más queda ahora. Entonces eso es todo. ¿Ya terminaste? No estoy terminada, dije enderezándome. Estoy comenzando de nuevo. Hay una diferencia. Por un largo momento nadie se movió. Luego Emiliano puso una mano en su hombro. «Vámonos», murmuró. Valeria se giró hacia la puerta, pero antes de salir, me miró, su expresión atrapada entre el dolor y la comprensión, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que las paredes en las que se apoyaba estaban hechas de la fuerza de otra persona. La puerta se cerró suavemente tras ellos. El motor del coche arrancó, luego se desvaneció por el camino, hasta que solo quedó el sonido del viento y el agua otra vez. Me quedé ahí un rato, el eco de sus pasos disolviéndose en el silencio. Luego cerré la puerta, puse el seguro y dejé que el fuego calentara el silencio que dejaron atrás. 2 semanas después, Zapopan se había sumido en el invierno. La primera nieve llegó callada y pesada, cubriendo cada rama, cada reja, cada sonido. Había regresado del lago días antes, la llave de la cabaña aún en el bolsillo de mi abrigo, el eco del agua quieta, lingering, detrás de mis pensamientos. La casa lucía diferente cuando entré de nuevo. No era más grande ni más limpia, solo más honesta. El silencio ya no se sentía como ausencia, se sentía como orden. Por primera vez en años dejé la luz del porche apagada sin culpa. Esa mañana, mientras tomaba té, un golpe llegó a la puerta, suave, tentativo. Cuando la abrí, Valeria estaba ahí. Su aliento visible en el frío, una bufanda tejida enrollada 2 veces alrededor de su cuello. Parecía cansada, más pequeña de alguna manera, el tipo de agotamiento que no viene de noches y sin dormir, sino de cargar demasiado orgullo por demasiado tiempo. «Hola, mamá», dijo.
Pasa, respondí. Entró sus botas dejando pequeños crecientes de nieve derretida en el tapete. Por un largo momento no hablamos. La tetera silbó al fondo y le serví una taza antes de que pidiera. Envolvió sus manos alrededor dejando que el vapor empañara sus lentes. He estado pensando en lo que dijiste. Comenzó quedo. Sobre no arreglar lo que rompimos. Asentí. Tenías razón. Continuó. Los niños seguían preguntando dónde estabas. Les dije que necesitabas descansar, pero la verdad es que ni siquiera sabía qué significaba eso. Supongo que nunca pensé en ti como alguien que necesitaba algo. Ese es exactamente el problema. Dije no sin amabilidad. Levantó la vista con los ojos vidriosos. No quise aprovecharme. Solo titubeó. Es como si hubiéramos construido este ritmo, y olvidé notar que eras tú quien llevaba la cuenta. Alcancé el pequeño cuaderno que había puesto en la mesa antes doblado, cuidadosamente junto a mi agenda. No fue premeditado, solo algo que escribí días atrás, cuando decidía cómo vivir de ahora en adelante. Lo deslicé hacia ella. Lo desdobló con cuidado leyendo las palabras en mi letra. Por invitación, no por suposición. Sus dedos se detuvieron en el papel. ¿Quieres decir? Quiero decir que si me quieres en tu vida, dije, me lo pides. No asignas, no asumes que estaré ahí para tapar agujeros. Ayudaré cuando sea mi elección, no mi obligación. Asintió lentamente, su mirada firme pero incierta. ¿Y si meto la pata? Entonces llamas, dije. Y hablamos. Nada de expectativas escondidas en la bondad. Nada de culpa disfrazada de familia. El fuego crepitó en la chimenea llenando el silencio entre nosotras. Dobló la nota y la metió en su bolsillo como algo frágil. No sé si pueda cambiar todo de la noche a la mañana. Susurró. Yo tampoco, dije. Pero el cambio empieza pequeño, como apagar una luz, para ver si la casa aún se siente como hogar. Sus ojos se suavizaron ante eso. Los niños te extrañan. Yo también. También los extraño, dije. Pero me verán cuando sea el momento. Cuando la visita sea planeada, no asumida. Valeria asintió de nuevo. Luego se levantó dudando junto a la puerta. ¿Aún quieres que pase el próximo fin de semana? Si llamas primero, respondí. Por primera vez en años sonrió tenue, genuina, un poco rota, pero real. Salió al frío con copos de nieve atrapándose en su cabello y se detuvo en la reja antes de mirar atrás. Gracias por el té, dijo. Cuando quieras, respondí. Y lo dije en serio. Cuando la puerta se cerró, vi sus huellas desvanecerse en la nieve que caía. La ausencia de la nota en la mesa dejó solo la marca de donde había estado un pequeño rectángulo perfecto de espacio despejado. Me serví otra taza de té y miré el patio donde la nieve seguía cayendo, borrando los caminos viejos para que se formaran nuevos. Para diciembre la primera nieve verdadera había llegado a Zapopan. Cubrió las barandas del porche, suavizó las esquinas de la reja y convirtió la calle en una cinta blanca silenciosa. El lago más allá de la colina estaba medio congelado, ahora su superficie rota, solo por el ocasional ondeo de un pájaro pasando. El mundo se había ralentizado, al ritmo que había anhelado por años. Una pequeña placa de latón brillaba junto a mi puerta principal, recién pulida. Decía en letras grabadas cuidadosamente, casa solo por invitación. El hombre de la ferretería sonrió cuando me la dio. Parece sabio, dijo. Los límites son solo rejas construidas con bondad. Asentí. No era desafío, era orden. La casa ya no se sentía como una estación esperando trenes que nunca paraban. Se sentía habitada, equilibrada y mía. Mantenía la luz del porche apagada la mayoría de las noches ahora. Se había convertido en un símbolo, una forma de honrar la quietud, no la multitud. La ausencia de brillo no significaba rechazo. Significaba que había aprendido cuándo descansar. La mayoría de las mañanas leía junto a la ventana mientras la tetera hervía. Seguían llegando cartas de amigos y antiguos colegas, pedazos de noticias del mundo, fuera de mi calma. Valeria no había escrito desde el día que se fue,
pero la semana pasada recibí un paquete suyo, una caja de té. El mismo que le serví esa mañana nevada. No había nota, solo una etiqueta en la lata que decía «Para días tranquilos». Hoy, sin embargo, llegó algo diferente, una postal pequeña con las esquinas ligeramente dobladas. El frente mostraba una acuarela de un muñeco de nieve con una bufanda anaranjada brillante. En el reverso, escrito con la letra desigual de un niño, había solo 4 palabras. «Extrañamos tus historias». Sin firma, pero reconocí la letra. Era Sofía, la mayor de Valeria, ya lo bastante grande para escribir, pero aún lo bastante pequeña para decir cada palabra con el corazón. Volteé la tarjeta trazando la pequeña mancha de tinta donde habría estado su nombre. Luego sonreí del tipo que empieza lento y termina en algún lugar profundo dentro de las costillas. Puse la postal bajo mi taza de té para mantenerla plana, viendo cómo el leve anillo de vapor oscurecía el papel. Afuera el lago brillaba bajo la pálida luz del invierno, un solo rayo de sol, colándose entre las nubes. El viento cambió, trayendo consigo el sonido lejano de niños riendo en la calle, apagado, inofensivo, vivo. Por una vez el eco no dolía. Se mezclaba con el ritmo de la tetera, el tic-tac del reloj, el suave zumbido de una casa que ya no me pedía nada. Me recosté con las manos alrededor de mi taza y dejé que el momento se estirara en la quietud. La paz, me di cuenta, no era la ausencia de familia. Era la presencia de la elección. La placa de latón junto a la puerta captó un destello de luz solar, brillando como una puntuación silenciosa al final de una larga frase finalmente terminada. Y en algún lugar más allá de la ventana, el lago cumplía su promesa, tranquilo, reflectivo, inquebrantable.